preguntan, o nos preguntamos todos cuando vemos a una embarazada. Y para eso es esta evaluación de bienestar fetal. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos el bienestar fetal? Nosotros tenemos métodos, ¿no? Métodos de evaluación de bienestar fetal, ¿no? Para nosotros poder detectar aquellos fetos que se encuentran en peligro, en riesgo, ¿no? Entonces, todos esos parámetros que nosotros vamos a estudiar es para ver que ese fetito, cuál es el riesgo que tiene en realidad de poder tener alguna alteración, principalmente el daño neurológico, ¿no? Porque finalmente, si hay deceso, o sea, óbito, bueno, se obitó el feto, pero nunca hicimos nada, nunca nos preocupamos del bienestar fetal. Entonces, pero si el feto todavía está vivo, debemos preocuparnos de que ese feto esté bien, que no esté dañado, o sea, su cerebrito, que no esté en hipoxia severa, porque la hipoxia severa es lo peor que puede sucederle a un feto. Pensamos de que está bien, no, el feto, no, mira su corazoncito late bien, sí, late bien, pero el feto está en hipoxia. Su corazoncito está latiendo a 130, 140, 150 latidos por minuto, pero el feto está en hipoxia. Y eso solamente vamos a evaluar hemodinámicamente, por ejemplo, ¿no? Y nosotros con estos estudios, con estos métodos de apoyo, nosotros vamos a detectar a ese feto en riesgo. Vamos a evitar que tenga ese daño neurológico, porque nacen después las guaguas. Nacen y el problema viene de forma inmediata, de forma tardía y más avanzada inclusive. No pueden pararse, no pueden mamar bien, más adelante empiezan a caminar tardíamente, ya cuando tengan que hablar no hablan en su debido momento, en su edad que debería hablar, no hablan. Entonces ya ha habido daño neurológico durante el parto. ¿Y por qué? Porque hemos dejado continuar esa gestación. No le hicimos un estudio de bienestar fetal, porque la madre tenía riesgo, pero nunca se preocuparon, o nunca nos preocupamos de ver si ese fetito realmente estaba bien. Porque muchas veces cuando nos damos cuenta de que ese feto está en riesgo, está en hipoxia, decimos, es preferible retirar ese feto, o sea, hacer el parto por vía cesárea, aunque prematuro, es mejor que esté afuera, porque en la incubadora se va a oxigenar mejor, se va a nutrir mejor, que en un útero que está mal, que un útero que no le está pasando el oxígeno suficiente, que no le está dando los nutrientes suficientes. Entonces es mejor estar afuera que estar adentro. Adentro se va deteriorando, y nosotros decimos, no, está bien, vas a llegar a las 40 semanas, no, está bien, y el feto está mal. Peligro de muerte o daño irreversible, bueno, a eso hemos querido llegar. Para esto es importante que por lo menos mínimamente ustedes sepan un poquito hasta dónde podemos llegar ustedes como médicos generales y nosotros como especialistas. Entonces he tratado de poner esto, o sea, darles una pauta hasta dónde un médico general en un área en la provincia podría atender a una paciente y valorar el bienestar fetal, ¿no? Riesgo bajo, vamos a decir, ¿no?, a esa pacientita que va a completar las 40 semanas de gestación. Y podemos atender a esa pacientita en primer nivel. Primer nivel decimos a los centros de salud periféricos, ¿no? El segundo nivel o medio atendemos desde 32 a 34 semanas. Y esto en realidad corresponde al segundo nivel de atención, son los segundos hospitales de segundo nivel. Por ejemplo, el hospital de Quillacuán, el hospital de Sacaba, el hospital de Quintanillo, el hospital Cochabamba de aquí de Aroma, son hospitales de segundo nivel, el hospital de
utiliza. Entonces, en estos lugares existen hospitales de segundo nivel. El único hospital de segundo nivel es el complejo hospitalario Viedma, ¿no? Donde está el gastro, está materno, está el pediátrico, el complejo. Ese es el único hospital de tercer nivel que tenemos en el departamento. Desde estos son de segundo y primer nivel. Entonces, el gasto, pues vamos a atender desde las 26 semanas, 28 semanas, de la calidad de 2 semanas. Y pero son ya casos de pacientes de muy alta complejidad, de muy alto riesgo. A manera de introducción, un poquito quería poner esto de la placenta porque en realidad la placenta es un órgano, es considerado como un órgano, pero un órgano temporal, porque después de completar las 40 semanas, ese órgano va a salir, va a ser expulsado. No es lo mismo que un hígado, no se puede expulsar un hígado, ¿no? O un riñón, o nada que ver. Entonces, pero aún así, por las funciones que cumple la placenta, es considerado como un órgano temporal, porque cumple tantas funciones importantes para mantener a ese fetito hemodinámicamente estable, a ese fetito. ¿No? ¿Y cuáles son esas funciones? Gases, pues hace el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono, lo que él produce elimina, lo que entra es el oxígeno, nutrientes, o sea, cómo se nutre a través del cordón, pero no es solamente a través del cordón, sino que tiene que atravesar esa barrera placentaria, ¿no? Entonces, a través del cordón, obviamente, le va a llegar al fetito. Y también la eliminación de los desechos, todo lo que no le sirve al feto, ¿no? Se va a eliminar a través de las arterias umbilicales, esas arterias que retornan hacia la placenta y de la placenta nuevamente al torrente circulatorio hacia la madre, a las venas uterinas, a las arterias, venas uterinas, porque las venas uterinas son las que llevan sangre desoxigenada y el desecho. Entonces, para eso sirve el retorno por las arterias uterinas. Entonces, esta parte de la placenta es como introducción para valorar de que ese fetito va a estar bien si este órgano temporal está funcionando bien. Obviamente existen factores de riesgo que no dependen solamente de la placenta. La madre puede tener patologías de base, ¿no? Hipertensión crónica, diabetes, qué sé yo, nefropatías, tanta cosa que podría suceder a una madre gestante, desnutrida, tuberculosa. O sea, se puede poner infinidad de patologías, de lupus eritematoso, que ahora está tan frecuente en las jóvenes, en las madres también que cursan con esta enfermedad y se embarazan, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro aspecto, ¿no? Que son factores de riesgo que presentan la madre o la madre. Ya les decía cuál es el objetivo de la evaluación de bienestar fetal. Básicamente es la detección precoz de efectos en riesgo de hipoxia, ¿no? Obviamente la hipoxia fetal no solamente queda ahí, el fetito está en hipoxia. No, ese fetito con esa hipoxia va a pasar a un grado más avanzado, que es la acidosis. La acidosis metabólica, que más adelante puede ser la causa de óbito fetal, ¿no? Entonces, esa hipoxia severa, entrar en acidosis metabólica, va a hacer que ese corazoncito se ponga insuficiente. Un corazón insuficiente es fácil de hacer un paro y definitivamente se ovita el producto, ¿no? Entonces muere. Entonces, esta detección precoz de fetitos en riesgo de hipoxemia y acidemia nos permite hacer medidas correctivas, intervención oportuna y evitar daño fetal. Al decir daño fetal, estamos hablando principalmente, no solamente del feto en su conjunto, principalmente el daño cerebral, daño neurológico.
Eso es lo que tenemos que cuidar en el fetito, que ese feto esté oxigenando bien, es lo más importante. Entonces, ahí tenemos los métodos de evaluación de bienestar fetal, pruebas bioquímicas, biofísicas y hemodinámicas. En realidad las pruebas bioquímicas ya han sido casi desechadas, muy poco se utilizan, ¿no? Por muchos factores. Entonces, prácticamente las 8, inclusive las pruebas biofísicas, el perfil biofísico, el monitoreo fetal electrónico, han sido puestos de lado, han sido superadas por un método de apoyo diagnóstico como es la dopplerfotometría, ¿no? Que es lo último en avances que tenemos dentro del ultrasonido en obstetricia. Entonces la mayoría, por ejemplo, aquí en la maternidad, ya hazle un perfil biofísico. No, pero ¿para qué vas a hacer perfil biofísico? Mejor hazle un Doppler, listo, ahí, más fácil. Entonces obvian, cuando estos estudios deberían ser complementarios, cada uno complementarse, ¿no? Entonces, pero sí, alguna vez es rutina en pacientes de alto riesgo hacer las pruebas biofísicas, ¿no? Un monitoreo fetal electrónico, también conocido como cardiotocografía. Entonces se les realiza a los pacientes de alto riesgo de rutina, ingresan e inmediatamente su cardiotocografía, porque es importante, ¿no? Para detectar con esto si ese feto también está en hipoxia o no está en hipoxia. Obviamente la dopplerflujometría va a corroborar ese estado, ¿no? de hipoxia que hemos encontrado en la cardiotocografía. Entonces vamos a ir viendo los métodos bioquímicos. La alfa-fetoproteína es una de ellas. Son 3 o 4 marcadores bioquímicos, ¿no? De alfa-fetoproteína. Principalmente es para diagnóstico de bienestar fetal, obviamente, y principalmente para malformaciones congénitas, ¿no? Pedimos alfa-fetoproteína cuando también sospechamos de alguna cromosomopatía, síndrome de Down, síndrome de Edwards, Patau, o algún cuadro clínico sindrómico, ¿no? O sea, cromosómico, y malformaciones principalmente. Entonces, esta alfa-fetoproteína se eleva en el líquido amniótico, ¿no? Entonces, hacemos la punción, sacamos el líquido, hacemos analizar y detectamos que la alfa-fetoproteína está elevada y hay que investigar algún tipo de malformación, sea esta cromosómica o de estructura, ¿no? O sea, alguna anomalía en el cerebro, anencefalia, acrania, gastrosquicia, ompalocelia, alguna patología en el feto. El estriol urinario en 24 horas básicamente nos ayuda a valorar el feto en riesgo. Hay valores, ¿no? Entonces, entre 4 y 12 miligramos en orina, el feto está en riesgo, es decir, si fluctúa. Pero si nosotros tenemos este estriol materno por encima de 12, ese fetito está normal. Nosotros vamos a decir, no, está tranquilo, no nos preocupa. El estriol urinario está bien, entonces, pero si nosotros encontramos menor a 4 miligramos o entre 4 y 12, entonces fíjense, está en riesgo de muerte fetal inminente si es menor de 4, ¿no? Y si está entre 4 y 12, vamos a decir, pues está en riesgo, es un feto que está en riesgo. Eso obviamente con los marcadores bioquímicos. El lactógeno placentario es más para valorar la funcionalidad de la placenta, ¿no? Cómo está funcionando. También son muy importantes, hemos dicho que la placenta es un órgano transitorio importante, entonces necesitamos con estos marcadores de repente valorar cómo está funcionando esa placenta. Pero como les digo, ya no les interesa los marcadores bioquímicos, directamente se van a la dopplerflujometría.
Entonces aquí, por ejemplo, de las 32 semanas, valores inferiores a 4 nanogramos son de mal pronóstico. ¿Cómo saber que realmente ese feto está muy mal? Entonces, si está muy mal, el fetito no va a decir, pues háganle lactógeno placentario o háganle marcadores bioquímicos. No, estamos perdiendo tiempo. Directamente háganle la dopplerfluorometría. Se hace la dopplerfluorometría y se detecta de que el feto ya está prácticamente en hipoxia severa, o sea, placenta es totalmente insuficiente, está funcionando mal y no hay necesidad de estar haciendo todavía marcadores séricos, que si el lactógeno placentario, que si el estriol, ¿no? Entonces directamente se van a la dopplerfluorometría, pero valga la oportunidad para decirles que sí se utilizaban antes los marcadores bioquímicos. Eso les hablo de mi época, por ejemplo, ¿no? Son muchos años atrás en las que no teníamos pues ni Doppler siquiera. Nos valíamos de la cardiotopografía, ¿no? O el monitoreo fetal electrónico era nuestra única arma, quizás digamos, para decir ese feto está mal. En los métodos clínicos, algo les había comentado a mis alumnos de práctica, que esto lo resumo prácticamente. Cada una de estos acápites se desarrolla, ¿no? Tiene su razón de ser, pero esto es más para un primer nivel, ¿no? ¿Cómo yo puedo evaluar si el fetito está bien o está marchando bien esa gestación? Entonces, yo tengo los métodos clínicos. Medición de la altura uterina. Entonces, eso me va a indicar, por ejemplo, si esa edad gestacional que hemos obtenido por la fecha de última menstruación o tenemos datos que no es segura esa fecha de última menstruación, pero esa altura uterina nos está indicando, nos está dando una pauta de que esa gestación está yendo bien. Pero si esa altura uterina no coincide con la edad gestacional que nosotros hemos calculado, tenemos que investigar por qué. Una simple situación transversa, por ejemplo, el fetito que está en situación transversa, ya de por sí el fondo uterino va a bajar. No va a ser lo mismo el fondo uterino o la altura uterina que un fetito se encuentra en situación longitudinal. O que la paciente esté con patología, ¿no? Y de repente no tenga suficiente cantidad de líquido amniótico. Por lo tanto, esa altura uterina no es la correcta. O sea, son métodos indirectos, clínicos indirectos, que nos permiten evaluar, ¿no? Y decir, no, esta gestación anda bien, tiene buena altura, coincide con la fecha de última menstruación. Seguimos. Estimación clínica del peso, si la altura uterina está así más o menos, hay tablas, entonces, donde de acuerdo a la altura uterina nosotros podemos decir, ese fetito debe estar pesando entre 300, 500 gramos, ¿no? 700 gramos, hacer un cálculo estimativo. Hey, están durmiendo, ¿no? Ustedes de aquí adelante, si no quieren la clase, pues vayan, no les voy a, esto no tiene nota. ¿Bien? Igual estimación de líquido amniótico, ¿no? Entonces, si una altura uterina no es la adecuada, entonces yo tendré que averiguar, ¿será que el feto está desarrollando menos? ¿Será que ese fetito, el peso no es adecuado para esa edad gestacional? ¿Será que ese fetito no ha alcanzado su potencial genético de desarrollo? ¿Será un fetito que está haciendo restricción de crecimiento intrauterino? Entonces me pregunto y empiezo a evaluar clínicamente, ¿no? Si esa gestación anda bien o anda mal, no está desarrollando bien. Si yo ausculto el corazoncito, obviamente es una cuestión muy subjetiva. Como les decía, ¿no? Obviamente antes utilizábamos el pinar. ¿Conocen el pinar? Ese que se pone a la orejita.
que eso debe estar en el museo ya, ¿no? Ya no hay en los centros, es el ecosón directamente, ¿no? El electrónico. Entonces el pinar nosotros utilizamos. Teníamos que nosotros educar nuestro oído a poder con esa campanita escuchar el latidito. ¿Cómo decir que ese feto está sufriendo? ¿Cómo decir que ese feto está en hipoxia? Locura, ¿no? Simplemente era decir, no late bien su corazón, está a 140 y punto, agarrábamos el reloj, listo, sí, está a 130 latidos por minuto, ¿no? Pero decir que está en hipoxia era un poco complicado con solamente la frecuencia cardíaca, pero sí podíamos decir, no, ese feto está vivo, con seguridad está vivo, pero no podríamos decir, está en hipoxia, ¿no? Entonces, sí nos ayuda de alguna manera a ver que ese fetito está vivo. La monitorización materna de los movimientos fetales es otro detalle que ustedes como médicos generales tienen que instruir a la mamá. No, eso es de primer nivel. Preguntarle, ¿cuántas veces se mueve tu guaguita en una hora? ¿Has contado? No, preguntar. No se mueve. Malacuicucho. En quechua, no se mueve. Tienen que aprender quechua, ¿no? Porque van a ir al campo. ¿Sabes? Las pacientitas del campo son quechuistas puros, entonces están echando mano de las enfermeras. Enfermera, venga, ayúdame. Entonces, nosotros esperamos, por ejemplo, normalmente que ese fetito se mueva de 10 a 12 veces. 12 veces en 2 horas. En 2 horas. O sea, que se mueva 6 en una hora. Haga movimientos, ¿no? Groseros, el cuerpito se mueve la horita. Listo, eso ya cuenta como un movimiento fetal. Entonces, de esos en 2 horas yo espero que haga por lo menos 12. Pero a veces, horas, ni se mueve, no se mueve, dicen. Hace un día que no se mueve, ¿qué van a hacer? Viene la paciente, mi guaguita no se está moviendo. ¿Cuánto tiempo, doñita? ¿1 hora? 2 horas? No, Jaina Mapache, desde ayer no se mueve. ¿Qué van a pensar? Si no se mueve. Óbito, ¿no? Altura uterina, haga pinta y no está como estaba antes. Esto ha bajado 5 centímetros, 6 centímetros. El feto se ha apelotonado. El líquido amniótico ha disminuido. No coinciden todos estos métodos clínicos. Con lo que les ha dicho, no se mueve más, ya está, listo. Ponen el pinar, ya no encuentro. Alto riesgo. Referencia, probable óbito fetal, o si no ustedes mismos, ultrasonografía o ecografía de urgencia. Va al laboratorio, no hay latido cardíaco, óbito fetal. Entonces son estas cositas sencillas de primer nivel que ustedes tienen que conocer, básicamente. Las pruebas diagnósticas aquí, no invasivas, importantes. La dopplerflucometría, el registro basal no estresante o la cardiotocografía que les he dicho, y el perfil biofísico fetal. Son métodos no invasivos, es decir, que no necesitan ingresar y tocar el feto ni nada ahí adentro. Por eso se dice no invasivas. Las invasivas, ahí tienen amnioscopía, cordocentesa, fetoscopía y amniocentesa. Todas son invasivas. Aunque la amnioscopía también ya ha sido desechada, ¿no? La amnioscopía es como un cristal que obviamente necesita que el cuellito de la matriz o del útero esté dilatado para que el amnioscopio ingrese y yo pueda a través del amnioscopio y a través de la membrana ver las características del líquido amniótico. No vamos a decir es tan invasiva, pero sí llegamos a tocar la membrana amniótica. Es más que todo para ver las características del líquido amniótico. ¿Está meconiado o no está meconiado?
En mi época hacíamos amnioscopía porque no teníamos más apoyo diagnóstico. Entonces veíamos y efectivamente el líquido estaba meconiado y eso era sinónimo de sufrimiento fetal. Perdón un segundo. Hola. 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 Bueno, espera. Sí, dígame, estoy en puesto, por favor, si te rapidito. Ya, está bien, espera. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hay que hacer un paréntesis. Hice un reclamo hace una semana de mala atención en el Banco Mío. Ya son 3 llamadas que tengo desde la anterior semana. Están haciendo el seguimiento. Hagan el reclamo. Cuando haya una cosa, reclamen, porque esta gente nos tratan mal, ¿no? Y principalmente una persona de tercera edad, discapacitada. Les puse nomás el reclamo fuerte. Ya están, siguen investigando. ¿Qué harán con la funcionaria? No sé. Vale la pena. Para que nosotros somos los clientes. Gracias a nosotros recibimos todo. Bueno, entonces continuamos. Los es un método que consideramos invasivo porque vamos a tocar la membrana. Además no es que entramos a ciegas, ¿no? Abrimos la vagina con un especuloscopio o el espéculo, abrimos y tenemos que visualizar el cuello, ver que esté dilatado y recién introducimos el amnioscopio. Y a través del amnioscopio verificamos las características del líquido amniótico y eso nos va a determinar, nos va a ayudar a determinar si ese fetito está en riesgo o no está en riesgo. ¿Cuál sería qué yo esperaría encontrar un líquido amniótico meconiado? Y si hay meconio es porque ese feto está sufriendo, está en hipoxia y ha defecado dentro la cavidad, ¿no?, del fetito por sufrimiento fetal. Entonces es de interrupción inmediata, independientemente de la edad gestacional. La cortocentesis son métodos, cortocentesis, fetoscopías, amniocentesis son métodos súper adelantados, ¿no?, ya de la última tecnología, ¿no? La cortocentesis que se sigue utilizando para tiene muchas utilidades, ¿no? Se hace cortocentesis para hacer transfusión, por ejemplo, para sacar sangre del feto, poder analizar esa sangrecita del fetito. Entonces tiene múltiples aplicaciones en la cortocentesis. La fetoscopía, ya de por sí solo, fetoscopía. Entonces hay que introducir, es invasivo, hay que introducir el fetoscopio dentro de la cavidad y a través del fetoscopio ver las características, por qué estamos haciendo la fetoscopía, para qué nos es útil, pero es invasivo. Lo que quiero decir es que son métodos de apoyo diagnóstico invasivos, ¿no? De repente, por medio de la fetoscopía y además por medio de procedimientos láser en embarazos gemelares con síndrome de transfusión fetal, nosotros podemos cauterizar esos vasos que están pasando del donante al receptor y se puede cauterizar. Obviamente no tenemos todavía en Bolivia quien haga eso porque se puede hacer, hay gente capacitada, pero no hay el instrumental. Nuestras autoridades, cero. Prefieren hacer otras cosas que comprar estas cosas que ayudan bastante, ¿no? La amniocentesis, esta es la que hacemos de rutina prácticamente, ¿no? Para diagnóstico, ya sea de malformaciones, diagnóstico de infecciones in útero, entonces para muchas utilidades, estudios genéticos y muchas cosas. Entonces se puede hacer a partir de las 15 semanas. Generalmente nosotros hacemos a partir de las 16 semanas, ¿no? La amniocentesis. Entonces aquí empezamos con el monitoreo fetal electrónico. Es complejo. El monitoreo fetal electrónico es complejo, pero voy a tratar de resumirles rápidamente en unas cuantas diapositivas, porque esto es de especialidad, ¿no? El monitoreo.
El monitoreo fetal electrónico, también llamado registro, tenemos también llamado cardiotocografía, tenemos el registro basal no estresante y el estresante. El no estresante es el que hacemos el basal, quiere decir que no está en trabajo de parto, y el estresante es el que está en trabajo de parto. La técnica en realidad madre en decúbito dorsal, lateral izquierdo, cuando está a 45 grados, ¿qué se llama? ¿Ah? ¿Qué? Pobres, ¿no? A 45 grados. Ponerle a la mamá lateral izquierdo, ¿no? Y no tiene que haber estímulo fetal. Para nada, no tocar el feto. Se ponen los dos tocómetros, le llamamos nosotros, uno para la contracción uterina, para ver si tiene contractilidad, y otra para la frecuencia cardíaca, ¿no? Este estudio generalmente lo hacemos durante 20 minutos, ¿no? Se le da otro dispositivo a la madre como puntero para que cuando el fetito se mueva, ella pueda apretar ese botón. Aprieta y automáticamente se registra en el papel, ¿no? Eso quiere decir que el fetito se ha movido. Y eso es importante para nosotros porque en el registro basal no estresante vamos a hacer coincidir de repente en el momento del movimiento fetal, por el movimiento, entonces el fetito empieza a acelerar su corazoncito y entonces empieza a hacer un poquito de taquicardia, ¿no? Acelera, eso llamamos aceleración, acelera la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces eso estudiamos durante 20 minutos. Y obviamente no debe presentarse, no debe haber contracciones uterinas. Para nada, no tiene que haber contracciones. Ahí es un ejemplo. Ese es el monitor. El papel es especial, es un papel especial, termosensible. Se colocan los dos tocómetros ahí, uno para el feto, para la frecuencia cardíaca, y otro el de arriba para la contractilidad uterina. Bueno, esto ya es cómo funciona todo eso, frecuencia cardíaca, movimientos fetales, les he explicado ahorita, ¿no? Latidos cardíacos fetales, sensor de presión, contracciones, y la madre es la que va a registrar con este botón los movimientos fetales. Entonces, ¿cuál es la interpretación del registro? En realidad, ¿qué es lo que nosotros buscamos con la cardiotocografía o con el registro basal no estresante? Esto generalmente se lo realiza en consulta externa, en pacientes pacientes de alto riesgo o con una enfermedad de base, ¿no? Entonces solicitamos el estudio cardiotocográfico, estudio basal no estresante. Entonces no tiene que haber dinámica uterina, solamente movimientos fetales y hacer el registro. ¿Qué nos ayuda nuevamente? Que el fetito esté oxigenando bien. Que estas desaceleraciones clínicamente significativas para nosotros, importantísimo. Si ese fetito que estamos buscando que esté oxigenando bien, que esperamos que acelere, no que desacelere, ¿no? Si hay desaceleración, para nosotros es preocupación. Algo está pasando, se mueve el fetito y de repente desacelera. Eso no está bien. Hay que preocuparse porque hay algo que está sucediendo. Es por eso que el fetito desacelera. No hay ni contracción uterina. Entonces, ¿qué pensar? De repente es una desaceleración de tipo variable, llamamos un BIP3. Entonces, esa desaceleración de tipo variable es funicular. Puede haber compresión del cordoncito, puede ser circular de cordón,
puede ser que tenga poco líquido amniótico y el fetito esté comprimiendo el cordón y por eso entonces que se acelera. Es porque no le está llegando la cantidad suficiente de oxígeno. Entonces el feto se manifiesta de esa manera. Estas variabilidades moderadas o las aceleraciones predicen ausencia de acidemia fetal, ¿no? ¿Qué quiere decir lo que les explicamos? Si el feto acelera, o sea, hace taquicardia, es bueno. Ese feto está reactivo, decimos, está bien. Pero si desacelera, no está bien, está mal. Y si sospechamos de acidemia fetal, es que estamos hablando de hipoxia fetal. Y no es simplemente una hipoxia fetal simple, es una hipoxia fetal severa que hay que investigarla por qué está desacelerando. Ahí, para que se den un poquito este ejemplo, aquí tenemos por ejemplo un DIP tipo 1, desaceleración, ¿no? Decimos DIP tipo 1 cuando el acné de la desaceleración, fíjense, coincide con el acné de la contracción. Pero esto, por ejemplo, los DIP son cuando hay dinámica uterina. O sea, ya no son estresantes, sino son estresantes, ¿no? Entonces, para darles el ejemplo, ¿no? Este es de tipo cefálico, llamamos el DIP tipo 1, ¿no? Esto es por estímulo vagal. Esto sucede cuando la cabecita se ha encajado en el canal del parto. Entonces esa compresión que existe en el canal del parto de la cabecita y el cerebrito hace que se produzca un estímulo vagal durante la contracción. Entonces ese acné de la contracción coincide con el acné de la desaceleración. Normal, se llama DIP de tipo cefálico. Es normal, no hay que preocuparse. Pero si vemos este otro tipo, el DIP tipo 2 o tardío se llama, esto es grave. Si durante el monitoreo en un trabajo de parto, que eso van a hacerlo en internado, cuando ven hay contracción y ven una desaceleración después de la contracción uterina, es una desaceleración de tipo tardío. ¿Y eso qué está indicando? Que no está oxigenando bien el feto. No tiene suficiente cantidad de reserva de oxígeno. Por eso desacelera y empieza a bajar su frecuencia cardíaca. Y lo hace tardíamente, por eso es DIP 2 o tardío. Y es de muy mal pronóstico. Ese feto está en hipoxia. Se detecta esto e inmediatamente a quirófano. Porque ese feto está en peligro de que se muera en ese momento en que está bajando, está descendiendo la cabecita por el canal. Se detecta al estar descendiendo y detecta en el 2, independientemente de la altura de la presentación, a quirófano. Porque sucede. No va a pasar, no más va a pasar. Apúrate, empujar, el Christeller famoso. Es una maniobra que no debe realizarse, pero los residentes lo hacen. Dale, ¿no? Y al fondo de la pancita de la mamá del útero, presionando para que la cabeza pueda progresar. Y en eso de que van presionando ya, ¡pum! Listo, paró el corazón. Y ahora, ¿qué hace? Llega al quirófano, prepara el quirófano de urgencia. Tarde, operan para salvarse. Ellos para salvarse, no para salvar al feto. El feto ya se murió. No, hemos ido de emergencia, sí, ya en el camino se ha ubicado. Mentira, se ha ubicado ahí en el momento en que ellos estaban haciendo sus maniobras. Porque no le prestaron atención a esto, a esa desaceleración. O a este otro que es el DIP 3, que es de tipo variable, es por compresión funicular, doble circular de cordón. Inclusive la simple circular de cordón puede hacer de que no pase la cantidad suficiente de oxígeno, el feto sufra en el canal del parto porque está traccionando el cordón en el cuello.
Entonces hay fetitos pues, sensibles, altamente sensibles, pues, no soportan hipoxias severas y ¡pam! En el canal del parto se muere. Listo, sale la guagua. Ay, es que había tenido pues doble circular de cordón. Ay, con razón, pues había tenido circular de cordón. Acusándole a la circular de cordón, cuando ellos podían haber detectado esto y inmediatamente llevarle mientras latía su corazón. Aquí lo salvaban ese feto, o ese bebé. Ahí tenemos otro ejemplito, ¿no? De aceleraciones, por ejemplo. Aquí cada cuadrícula significa un minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 minutos de registro ahí. Cada 2 cuadros es un minuto. Y cada línea horizontal es de 5 minutos, 5 latidos. Entonces, esta aceleración de cuántos latidos sería, 5, 10, 15, casi 20 latidos de aceleración, ¿no? Y aquí tengo en 20 minutos suficiente que yo tenga dos aceleraciones. Es un fetito reactivo que está muy bien oxigenadito, ¿no? Entonces aquí tengo aceleraciones hasta más prolongadas inclusive, ¿no? Este es reactivo. Y esta es una contracción. Fíjense que durante la contracción uterina el feto no desacelera, al contrario, acelera. ¿Qué quiere decir? Que tiene buena reserva de oxígeno. Entonces ya les decía, el reactivo. Esto ya es de interpretaciones de más complejo, porque aquí ya valoramos muchas cositas en mayores de 32 semanas, menores de 32 semanas, ¿no? Entonces las aceleraciones en mayores de 32 semanas, por ejemplo, deben ser una duración de 15 segundos con una amplitud de hasta 25 latidos por minuto. En cambio, en este de menores a 32 semanas, nosotros podemos esperar inclusive 10 latiditos. O sea, un prematurito de 32 que acelere 10 latiditos y estoy tranquilo. O que acelere 12 latiditos, quiere decir esos cuadritos que les he mostrado, 2 cuadritos, suficiente un piquito de 2 cuadros y 15 segunditos de duración. Suficiente, ese efecto es reactivo. Pero si es todo lo contrario, ahí estamos frente a un feto no reactivo. Les decía, este es el tipo cefálico, ya en contracción. Aquí tenemos 3 contracciones. Fíjense, la desaceleración coincide con el acné. Este es el tipo 2, la desaceleración no coincide con la contracción, es tardío. Y el variable, fíjense, variabilidad, uno casi cefálico, pero fíjense, ligeramente tardío, pero esta en U, fíjense, es variable, esto es de tipo funicular, por eso se llama variable, porque las desaceleraciones son de tipo variable. Esas desaceleraciones no son piquitos, sino son desaceleraciones de tipo variable. Son 6 tipos, no les voy a complicar con tipos de desaceleraciones. Suficiente que sepan que son diferentes en su morfología, la desaceleración. Aquí esto un poquito para que tengan idea qué es el test de tolerancia a las contracciones. Esto se hace en el prenatal, ¿no? Cuando la paciente tiene riesgo, tiene factores de riesgo, y el médico tratante quiere determinar si ese feto o esa madre con el feto va a poder tener parto normal. Tiene factores de riesgo. Entonces hace el test de tolerancia a las contracciones. Entonces, ¿en qué consiste? En administrarle a la madre oxitocina, o sea, provocar contracciones. Entonces, hacemos agoteo
4, 8, 12, 16, 32 gotas por minuto, hasta que la madre empiece a presentar contracciones. Una vez que presenta contracciones, entonces vemos el tipo de desaceleración que va a ser. Si es el DIC tipo 2, el tardío, ese que les he mostrado de riesgo, entonces ya se suspende. Basta con que se tenga 2 desaceleraciones en el test, se suspende la oxitocina, o sea, el goteo, y ustedes ya saben que esa paciente no va a poder tener parto normal, porque ese efecto se puede evitar durante el trabajo de parto. No tiene la capacidad de sostenerse durante una contracción con reserva de oxígeno, o sea, su reserva de oxígeno es baja. Entonces tiene riesgo de que ese fetito durante el trabajo de parto se ubique. Si hay ese test y es positivo, indicación cesárea. Esa paciente no puede entrar en trabajo de parto. Entonces se programa su cesárea. Actualmente, pregúntenme, uso actual le puse muy limitado. Ya no, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya no hacemos esta prueba. No, es más, ya ni piden directamente Doppler flujometría. ¿No? Entonces, ahí está el infusor. Y aquí tenemos el test, ¿no? Apenas tiene una intensidad de 20 milímetros de mercurio la contracción, pero se ha logrado hacer contractilidad, 1 o 2 contracciones, ¿sí? Pero fíjense, el ACME de la desaceleración es tardío, no coincide con el ACME de la desaceleración, el ACME de la contracción. Por lo tanto, es un DIC tipo 2, paciente de alto riesgo. Ese feto no puede ser que esa paciente no puede entrar en trabajo de parto, se tiene que programar cesárea porque no tiene capacidad para poder soportar el trabajo de parto. El feto puede ocultarse durante el trabajo de parto. Bien, hemos entrado en cardiotocografía, ahora entramos en el perfil, es otro método de apoyo diagnóstico de bienestar fetal, del perfil biofísico fetal. Entonces, evaluamos variables, ¿no? Son 5 variables, 4 agudos y un crónico. Los agudos son los movimientos respiratorios, los movimientos fetales groseros, el tono fetal y el registro cardiotocográfico, o sea, la cardiotocografía es basada en estresante. Y el marcador crónico es el líquido amniótico, ¿no? Entonces el líquido amniótico, ¿por qué es crónico? Porque ese feto en hipoxia no está recibiendo la suficiente cantidad de oxígeno. Y ese cerebro está claudicando. Falta oxígeno al cerebro, a la suprarrenal y al corazón. Son 3 órganos fundamentales que no les puede faltar oxígeno, porque si se deterioran mucho, estos 3 órganos pueden fallar, principalmente el cerebro. Entonces, como no le llega oxígeno al cerebro, entonces restringe la llegada de sangre a otros órganos, pulmones, hígado, a otros tejidos óseos, la piel, a los riñones. Entonces, como que le quita un poco de esa sangre y se lo lleva hacia el cerebrito. Pero, ¿qué sucede con los riñones? Como no le llega suficiente cantidad de sangre, es crónico, ¿no? Es crónico, la hipoxia es crónica, está arrastrando a la paciente por su enfermedad. Entonces, el fetito que no recibe mucha, o sea, su riñoncito no recibe mucha cantidad de sangre, empieza a filtrar poco. Y si filtra poco, orina menos. Y si orina menos, entra en oligoamnios. Y ese marcador viene a ser crónico, por eso es el marcador crónico. Cuando ese oligoamnios es severo, es porque el feto está en hipoxia severa. Marcador crónico. Y si está en hipoxia severa, estos marcadores agudos son importantes.
son del momento, los marcadores agudos. Ese feto no se mueve, no hay tono, no detectamos movimientos respiratorios. Ese feto está prácticamente muerto. Entonces hay que intervenir. ¿Qué se hace? Hacemos el perfil, detectamos esto de que no está bien, el perfil biofísico tiene una puntuación mala, pésima, inmediatamente Doppler flujometría. Doppler flujometría corrobora el cuadro y se pone interrupción inmediata. Ahí la importancia. Bueno, aquí son los puntajes, ¿no? Tenemos los 5 parámetros, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos el marcador crónico líquido amniótico. Lo normal vale 2 puntos, lo anormal 0. Entonces lo normal es que esté 10 sobre 10, o sea, todo esté bien. Los movimientos respiratorios, un movimiento respiratorio en 30 minutos, este registro se lo hace en 30 minutos siempre. Entonces es que haya un movimiento respiratorio que dure más de 30 segundos, 2 puntos. Si no hay esa condición, 0. Movimientos corporales, que el fetito se mueva. Si se mueve bien y 3 veces en 30 minutos, 2 puntos. Menos de 3, 0. Tono, basta que mueva el dedo así, o el brazo, o la mano, o el piecito, o la columnita. Tono, 2 puntos. Pero si no hay nada de eso, estamos frente al tono 0. O sea, no hay tono, 0. El registro basal, si no hay aceleraciones en 20 minutos, ¿qué espero? Quizás hacer la estimulación vibroacústica con bocinita, hacer de que ese corazoncito lata. A pesar de la estimulación sonora, no acelera, está silente su trazado, no hay aceleración. Eso que les he mostrado, esa aceleración, no acelera. Le hago estímulo mecánico, le muevo la cabecita, nada, no acelera. Descarto, obviamente, que no esté haciendo uso de ansiolíticos, antidepresivos, o no sea drogadicta, o no sea fumatérica. Descarto cualquier posibilidad. Y si no, entonces ese feto prácticamente está mal, ¿no? El registro basal, entonces, si está reactivo con 2 aceleraciones en 10 minutos o 20 minutos, 2 puntos. No hay esas 2 aceleraciones, 0 puntos. Líquido amniótico, ya les he dicho. Bolsón mayor de 2 centímetros, 2 puntos. Bolsón menor de 2 centímetros quiere decir que no tiene ni líquido, ya está en oligoamnios, 0 puntos. Esto ya es más de especialidad, no les voy a complicar mucho. 10 sobre 10, 8 sobre 10 y 8 sobre 8. Esta condición todavía es normal, 8 sobre 10, ¿no? 10 sobre 10, por alguna situación hay 2 puntos que no están alguito. No he detectado, por ejemplo, movimientos respiratorios en los 30 minutos. No porque no he detectado voy a ir otros 30 minutos más hasta que se expire. No sirve el estudio. 30 minutos no hay movimiento respiratorio, tengo 8 sobre 10. Sirve. Es todavía bueno, el feto está bien, no está hipóxico. Pero si veo 8 sobre 8, yo tengo que evaluar el registro basal no estresante o ver si la membrana amniótica está íntegra o está rota. Esas condiciones tengo que yo verificar si hay rotura o no de membranas. Porque si hay rotura no se considera el líquido amniótico, porque se rompió. Pero si la membrana está íntegra, yo debo considerar cualquier otro marcador, ¿no?, que me está haciendo pensar en 8 sobre 8. Aún así, evaluando, o sea, a ver, para que me entienda un poquito, 8 sobre 8 y el registro basal no estresante, ¿a dónde quiero llegar? En los hospitales generalmente tenemos los cardiotocógrafos, tenemos. En una privada no.
¿Por qué? Porque nadie solicita. Como les diría pasado, ni en el hospital solicitan. En la privada todavía quizás, pero ni en la privada. Entonces ya nadie compra un equipo, un cardiotocógrafo, porque para hacer un estudio cada mes o cada 2 meses no justifica. Un cardiotocógrafo bueno cuesta entre 6.000, 8.000 hasta $12.000. ¿Para qué vas a comprar para hacer 4 cardiotocografías en un año? No justifica. Entonces nosotros decimos, hemos hecho los 4 parámetros menos el registro basal y estoy calificando 8 sobre 8. O finalmente 6 sobre 8. Entonces cuando es 6 sobre 8, tengo que sí o sí hacer cardiotocografía. Entonces yo le digo, necesariamente tiene que usted realizar este estudio. O a su médico le recomiendo. ¿No? Entonces, conductas, manejos, conservador, 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 hasta 8 sobre 8. Aquí. Y ahora tengo que quitar el puntero. Esto es video. Aquí van a ver, aquí ya prácticamente líquido amniótico normal. ¿Sí? Ahora vean, miren cómo se mueve, flexiona, tono, tengo líquido amniótico. ¿Sí? Eso es lo que yo debo estudiar. Eso es lo que yo debo estudiar. Y aquí vean esto. Eso es movimiento respiratorio. Fíjense el diafragma aquí. Cómo sube, baja, sube, baja. No es movimiento fetal, es movimiento respiratorio. No estoy diciendo que el feto está respirando, no. Es movimiento respiratorio. O sea, los músculos, obviamente, del tórax respiratorios están funcionando, principalmente el diafragma. Bueno, entonces, ¿cuánto puntaje tengo ahí? 8 sobre 8, porque no tengo cardiotocografía, ¿no? Tengo movimiento respiratorio, tengo tono, tengo movimiento corporal y tengo tono. Tono, movimiento corporal, movimiento respiratorio y el líquido amniótico, cualquier cantidad. ¿No? Bien. Ahora sí, aquí viene, ¿qué hago? 6 sobre 10, 4 sobre 10, 4 sobre 10, 2 sobre 10 y 0 sobre 10. Oligohidráneos aquí, ¿no? Está severo, aquí hay oligohidráneos también. Este es sospechoso. Cuando yo encuentro puntajes de 6, yo debo decir, en 2 horas te hago un nuevo control. Si sale nuevamente la puntuación 6 sobre 10, en 24 horas hago un nuevo control. Si me sigue dando 6 sobre 10, dopplerflujometría. Si la dopplerflujometría me sale alterada, considero interrupción, porque hay hipoxia en cierto grado. 4 sobre 10, 2 sobre 10 y 0 sobre 10, 2 y 10, 0, prácticamente el feto está muerto. Promover el parto si el feto es viable, mayor a 24 semanas. Obviamente 24, 26 semanas en nuestro medio es inviable, no se va a salvar. Pero de 26 en adelante la consideraría un poco, ¿no? Pero prácticamente está obitado ese feto con esa puntuación. Y finalmente la dopplerflujometría, que es el efecto Doppler, ¿no? Es la diferencia de la frecuencia emitida y la reflejada. Esta diferencia de la onda de velocidad se llega del transductor a una determinada onda de velocidad y retorna con otra onda de velocidad, con otra velocidad. Esa diferencia de velocidades se llama efecto Doppler. Y eso se traduce en ondas de velocidad.